vamos a ver la metodología de análisis literario. Mi nombre, Jorge Ramírez Caro, docente de la Universidad Nacional de Costa Rica. El video anterior hemos centrado nuestra atención en los elementos teóricos, en los elementos metodológicos de la propuesta global del análisis textual. También hemos señalado la importancia que tiene dicha herramienta para convertir el texto literario en un espacio de múltiples puertas de entrada, en múltiples lecturas y en múltiples posibilidades de acceso. También hemos señalado que el texto literario debe convertirse en el aula en un espacio de diálogo. La idea es que cada uno de los elementos de la herramienta, el esquema del que hemos hablado, se convierta en una pregunta que genere el diálogo, la conversación, la interacción entre los tres elementos básicos, lo que es el lector, el texto y el contexto en el que se va a llevar a cabo dicha lectura. En este segundo video vamos a ver dos cosas. Entonces estamos en el video número 2 y vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, centraremos la atención en las fases analítica e interpretativa del análisis, y también vamos a ver la lectura como un proceso que involucra tres aspectos básicos: lo estético, lo ético y lo político. Eso implica, o eso quiere decir, que no solamente vamos a ver la lectura como algo de la expresión de lo bello o que tenga que ver con el mero placer de leer, sino que vamos a ver la lectura como manifestación de valores, de juicios, que generalmente implica una posición del lector frente a lo leído. Además de eso, vamos a ver el texto como un espacio donde se manifiesta el poder y con ello todos los elementos del control del poder, como es la discriminación. Entonces nosotros vamos a ver de qué lado nos pone el texto a la hora de ser leído. Hemos dicho, por ejemplo, vamos a empezar por la fase analítica. La fase analítica, hemos dicho, está constituida por 4 pasos fundamentales. En primer lugar, el paratexto. En segundo lugar, el cotexto. En tercer lugar, las estructuras de mediación. Y en cuarto lugar, el contexto. Vamos a ver a continuación qué elementos consta o constituyen cada una de estas partes. Por ejemplo, el paratexto va a estar constituido por una parte gráfica y por una parte verbal. La parte gráfica del paratexto la podemos plantear particularmente en lo que se llama la gráfica o la imagen con que se presenta el texto en la tapa, y vamos a centrar en esa parte gráfica el análisis en 3 aspectos fundamentales. Por ejemplo,
la sintaxis, lo cual quiere decir cómo está organizado o estructurada la imagen en la tapa del libro. También vamos a ver la parte semántica, la cual quiere decir o se refiere a los distintos temas, a los diferentes sentidos que provoca o genera esa imagen. Y finalmente vamos a ver la parte pragmática, la parte pragmática de la imagen. La pragmática se refiere a cuáles son los efectos que la imagen provoca en el lector. También, digamos, en la parte gráfica, no solamente nos vamos a centrar en lo que diga la tapa o la imagen de la tapa, sino para el caso de la literatura, por ejemplo, infantil, podemos centrar nuestra atención en las ilustraciones que acompañan al texto literario, a la parte verbal. Por ejemplo, un cuento como Cocorí, en la mayoría de las ediciones que existen, actualmente están ilustradas. Por ejemplo, las ilustraciones que ha hecho Hugo Díaz, merece la pena que las analicemos tomando en cuenta múltiples aspectos, como por ejemplo la cuestión social, política, ideológica o la étnico-cultural representada en esos textos. El otro elemento del paratexto es la parte verbal. La parte verbal, nosotros vamos a centrar la atención en tres elementos básicos. El título, ¿verdad? Recuerden que el título es la primera marca, el primer elemento que encontramos nosotros de todo texto literario. El título apela, orienta, aproxima al lector, o también designa, describe, connota o seduce. A veces compramos un texto por lo que el título nos dice. También vamos a ver los tres aspectos fundamentales del título. Centraremos nuestra atención en la sintaxis, lo cual quiere decir cómo está organizado y estructurado el título. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, o pueden hacer una memoria de los títulos que hayan leído de la literatura y se darán cuenta que la mayoría de ellos son de carácter nominativo. Son muy poco frecuentes los títulos que tienen un verbo en su enunciado. Uno, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, Don Segundo Sombra, María, Cocorí, Pedro Páramo. No encontramos en ellos ningún verbo. Los títulos generalmente son un sustantivo, un adjetivo y algunos artículos. Solamente, por ejemplo, la novela de Ángeles Mastretta, que se llama Arráncame la vida, posee un verbo en su propio enunciado. Pero la mayoría de los textos los títulos son de carácter nominativos. También vamos a centrar la atención en la semántica y con ello queremos decir cuáles son los temas y cuáles son los sentidos que allí se materializan en el título del texto. Y también en la pragmática, porque los títulos provocan, atraen, generan o producen un efecto en el lector, razón por la cual nos sentimos atraídos. Posteriormente al título, centraremos nuestra atención. Antes de pasar a la siguiente parte. Del título nosotros podemos establecer posibles hipótesis. Por ejemplo, cuando uno lee un texto como Pedro Páramo, uno inmediatamente comienza a pensar primero que se trata de una persona. El texto va a estar centrado en un personaje. Pero cuando comienza a indagar en la semántica del texto, ya Pedro, de Petrus, piedra, entonces vamos a tener como dureza, rigidez, frialdad, o digamos, además complementado con páramo, de frialdad o también de esterilidad. Entonces ya el título comienza a generar una serie de hipótesis de cómo va a ser este personaje en el contexto, en la historia que nos va a contar. Bueno, el título sirve para que formulemos hipótesis de lectura que se podrán confirmar en el proceso
en el proceso de la lectura misma. Luego de los títulos o del título podemos centrar la atención en la dedicatoria. Algunos textos literarios tienen dedicatoria, otros carecen de ella. La idea de la dedicatoria es que siempre nos manda al mundo real, ¿verdad? Nos manda siempre a la realidad, porque la persona a la que se dedica el texto es alguien familiar, conocido, amigo del escritor. Y eso también nos ubica en el contexto histórico y tiene que ver con el carácter social, histórico y cultural del texto. A veces la dedicatoria es un homenaje a alguien, pero también, digamos, la dedicatoria condiciona también la lectura porque ubica al texto en una filiación. Finalmente, digamos, del paratexto verbal vamos a ver los epígrafes o el epígrafe. Si tiene uno, si tiene varios, pues dedicamos algo. El epígrafe también tiene que ver con alguna filiación, digamos, alguna filia del autor o del texto con algo que tenga que ver con una generación, con una cuestión estética, con una cuestión filosófica, con una cuestión religiosa o con un asunto de carácter étnico, por ejemplo. La filiación siempre, al igual que el epígrafe, sirve para orientar la lectura o inscribir el texto dentro de una tendencia, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que tener en cuenta los epígrafes. Por ejemplo, cuando uno lee el texto Cocorí, se da cuenta que el texto tiene un epígrafe tomado de Francisco de Quevedo. Por ejemplo, aquí tenemos el epígrafe de Cocorí que dice: a breve vida nace destinada, sus edades son horas en un día. Ese epígrafe está tomado de un soneto de Francisco de Quevedo. Ya a partir del epígrafe se condensa exactamente el aspecto que la crítica ha destacado del texto de Gutiérrez: la brevedad de la vida, lo efímero de la rosa, la transitoriedad de esta experiencia del niño, pero que hará que perdure en él el recuerdo de la niña rubia y su regalo. Una vez visto el paratexto, centremos nuestra atención en el cotexto. Del cotexto también vamos a ver varios elementos, como por ejemplo la estructura del texto. Vamos a ver el mundo mostrado. Vamos a ver también la retórica. Centraremos la atención también en el estilo y finalmente en las estrategias discursivas. En el caso de la estructura, la idea es que establezcamos cómo está organizado el texto, cómo se ha estructurado. Eso es más o menos tratar de establecer la sintaxis del texto. Entonces, nosotros podemos averiguar dicha estructura mediante varios criterios. Por ejemplo, nos podemos fijar en el criterio espacial, o en el criterio temporal, o en el criterio de los personajes, o por ejemplo en el de los acontecimientos, o también en el mismo criterio estructural. Expliquemos cada uno. Por ejemplo, en un texto como Congolí, un cuento de Abel Pacheco, del volumen Más abajo de la piel, tenemos a un niño que es visualizado o visto por un adulto
el adulto ve cómo el niño es feliz, cariñoso, alegre, festivo. El adulto piensa o cree que ese niño es necesario llevárselo para la ciudad para educarlo. Se lo lleva, le impone el uniforme, la comunión dominical, le impone un lenguaje, unas conductas, un comportamiento. A el niño le va mal en la escuela. Lo castigan, lo encierran en un cuarto. El niño un día se fuga de la ciudad y retorna otra vez a su espacio original. Así como se los cuento, el texto supone que estamos ante un viaje que va del campo a la ciudad. Entonces, nosotros podemos ver que el criterio espacial es el que rige ese texto. Y podemos establecer, mediante ese criterio, los elementos que lo constituyen. El campo, la ciudad y otra vez el campo. Estamos ante un texto de una estructura circular. Se parte del campo, se llega a la ciudad y de la ciudad se retorna al campo. Ese criterio predomina. En otros va a predominar el criterio espacial, el criterio temporal. Este criterio temporal uno lo puede establecer por medio de la conjugación de los verbos en que están manifestados los versos. También en deícticos temporales como ayer, hoy, o antes, o ahora, etcétera, que el texto va a marcar. En el caso de los personajes y los acontecimientos es más fácil de comprender y ya vamos a ver en los análisis que tendremos posteriormente cómo es que se hace ese criterio. Por ejemplo, en el sistema, en el criterio estructural, si recuerdan el texto La negra y la rubia de Carmen Lira, que es un texto cuyo intertexto es la Cenicienta, tiene la misma estructura de la Cenicienta. Comienza con una niña, voy a hacer el esquema aquí, en una situación inicial negativa, porque la niña es huérfana y además de huérfana, termina siendo explotada y dominada por las madrastras. Posteriormente, el texto tiene una situación final totalmente positiva, lo cual quiere decir, la niña se casa, está en un palacio y tiene una condición económica mucho mejor que cuando vivía bajo el imperio de las madrastras y hermanastras. En el centro, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha hecho posible que pasemos de una situación inicial negativa a una situación final positiva? Bueno, ha habido una intervención de un sujeto, de un ser sobrenatural, que ha roto la situación negativa y la ha transformado en una situación positiva. Eso quiere decir que la estructura del texto vira o gira de una situación inicial negativa a una situación final positiva gracias a la intervención de un ser sobrenatural que transforma los acontecimientos del personaje central. Ok. El siguiente punto es el mundo mostrado. Del mundo mostrado nos va a interesar en qué tiempo se ubica el texto, en qué espacio, cuáles son los personajes que lo constituyen. También nos va a interesar el carácter de verosimilitud del texto. Creo que, es todo acontecimiento narrativo, aquí estamos hablando particularmente de la narración, aunque también es válido decir esto para la poesía. Todo acontecimiento narrativo va a suceder en un tiempo, en un espacio, a unos personajes, y ese acontecimiento va a tener carácter verosímil o inverosímil. Esto quiere decir, el texto puede ser realista, el texto puede ser maravilloso, lo cual quiere decir que ya nos inmiscuye o introduce en un ambiente donde los acontecimientos verosímiles
van a ser menos creíbles, pero van a estar posibilitadas las transformaciones por la intervención de sujetos que no tienen nada o que son trascendentes, como ángeles, demonios, dioses, brujas, etc. Ok. Visto esos elementos, nosotros también podemos centrar la atención en los elementos retóricos del texto. Y aquí vamos a ver particularmente las figuras retóricas principales como la metáfora, digamos la metonimia, las analogías o la antítesis, por ejemplo. En un texto como Congolí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar antítesis de espaciales. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, que el espacio de la ciudad es totalmente distinto al espacio del campo. La ciudad está asignada negativamente, mientras que el campo positivamente. El niño está asociado en el campo a una serie de valores como alegría, libertad, buena valoración ética. Ahí se le dice, ese muchacho Canelo, risa de piapia, vale mucho. Congolí, inteligente, servicial, despierto. Mientras que cuando llega a la ciudad es tratado mal, se le dice no se ría como una piapia, no se dice mi tenienda, o también se dice miren al negrito que estamos educando. Y finalmente, en lugar de inteligente, servicial, despierto, al final el texto cierra diciendo negro vago, negro cabrón, negro malagradecido, única y exclusivamente porque no aceptó la imposición cultural que el blanco le planteaba. Okay. También, por ejemplo, en el caso del estilo, es bueno tomar en cuenta, por ejemplo, los nombres asignados a los personajes, los apodos que se le ponen, o digamos el uso de ya sea diminutivos o aumentativos. ¿Por qué razón? Porque, digamos, en el uso de diminutivos generalmente se quiere emplear, digamos, se quiere plantear dos posibilidades. Uno, el afecto, el cariño, cuando se dice mi negrito, mi chiquito, digamos, o la niñita, o el vestidito, o la arquita, hablando del texto La negra y la rubia, hay una relación de intimidad o de familiaridad o de cercanía cuando nosotros usamos los diminutivos. Pero diminutivos también pueden ser negativos cuando nosotros lo usamos para disminuir, discriminar o rebajar a la persona. Los aumentativos también son significativos dentro del proceso de la semiosis porque, por ejemplo, cuando uno quiere describir a alguien como tosco, brusco, poco refinado, entonces resalta aquellos aspectos físicos en los cuales la brusquedad se materialice. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez, los negros allí descritos no tienen labios, sino jetas, y entonces son jetones. No tienen dedos, sino dedazos. No tienen cuellos, sino cuellos de toro. Y no tienen manos, sino manazas. Entonces allí el aumentativo sirve para crear un retrato físico descomunal, hiperbólico, pero tendiente a la monstrificación del personaje. Digamos, es obvio que cuando uno usa el nombre de los personajes, cuando los personajes tienen nombre es porque tienen un valor, tienen un reconocimiento y una estima social. Pero decirle el apodo a los personajes o llamarlos por apodo a los personajes es sinónimo de burla, escarnio, rebajamiento y humillación. Ok, sobre eso hay muchos ejemplos que después podemos ir sacando.
Finalmente, el cotexto, digamos, podemos ver del cotexto las estrategias discursivas. Dentro de esas estrategias podemos mirar, fijar si estamos ante un texto satírico, si es una sátira, si es una ironía, si es una parodia, o si estamos ante un proceso de un proceso de carnavalización o un texto carnavalesco, ¿verdad? Carnaval. Digamos, cuando estamos ante una sátira, hay que tener en cuenta que el texto supone una valoración moral de los acontecimientos y el yo o el narrador se encuentra por encima de todos los demás. Es decir, el único que tiene una valoración positiva y un conocimiento superior es el yo, mientras que la sociedad, los otros, etcétera, aparecen asociados al vicio, a la descomposición y a la corrupción. Sabemos, por ejemplo, en el caso del cuento que tenemos de Congolí, que estamos ante una ironía. ¿Por qué razón es una ironía? El texto empieza diciendo que hay que ayudar a Congolí. ¿Verdad? Esta palabra ayuda encierra un sentido totalmente contrario del que nosotros esperamos que suceda. La ayuda se convierte ahí en imposición cultural, ética y estética de la condición que tiene el blanco hacia la que tiene el negro. Quiero decirlo de otra manera, el blanco le impone su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar al niño y eso lo llama ayuda. Pero sabemos que eso no es una ayuda, sino es una imposición cultural que termina siendo una especie de epistemicidio. El niño no tiene derecho a manifestar su modo de conocer, sino que tiene que dejarse o tiene que dejar que el blanco le imponga la que él tiene, la que el blanco tiene. Cuando nosotros estamos ante una parodia, se supone que el texto está partiendo de un modelo serio al cual ridiculiza o somete a un proceso de rebajamiento. Por ejemplo, el clásico texto de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, es un modelo paródico. ¿Por qué? En ese texto de Cervantes se ridiculiza, se ríe, se rebaja los modelos de caballería, los modelos del amor cortés, los modelos de la novela sentimental o pastoril, etc. Entonces, Cervantes se ríe, se burla de esos modelos anteriores. Estamos ante un texto carnavalesco cuando todos los valores que en la cultura tradicional se consideran negativos, como el comer, el beber, voy a poner mejor la comida, la bebida y la sexualidad, son considerados negativos en la cultura tradicional. Pero el carnaval lo que hace es elevarlos a una condición superior y remarcar el papel preponderante que tienen dentro de la semiosis. Entonces el carnaval hace una entronización de lo bajo corporal y un rebajamiento de lo superior corporal. Los valores como el amor, la castidad, la sobriedad, etc., son rebajados y son elevados a aquellos contrarios. Bueno, esto sería lo correspondiente a la parte del cotexto. Pasemos ahora a ver las estructuras de mediación. Ya hemos adelantado en el primer video que las estructuras de mediación nos ayudan a establecer la relación del texto con el contexto. Y aquí estarían las estructuras de mediación, porque con esas estructuras de mediación nosotros no hacemos una relación directa entre texto y contexto, sino una relación mediada. Esas estructuras de mediación son varias
En primer lugar tenemos los intertextos. En segundo lugar, los interdiscursos. En tercer lugar, las cogniciones. En cuarto lugar, lo que se llaman los mitos. Y finalmente, los símbolos. Vamos a centrar la atención en los más importantes para nosotros en este momento, como son los intertextos. Los intertextos, como saben, digamos, la idea es que un texto nos remite a otros textos, ¿verdad? Este es un principio bakhtiniano, o sea, de Bakhtin, que dice que un signo remite a otro signo, que un texto remite a otro texto. Los intertextos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser intertextos bíblicos. Muchos textos literarios que nosotros leemos tienen como modelo la Biblia, ya sea que la parodie, la ridiculice, la ironice, etc. Pueden ser intertextos literarios. Recuerden el texto de Monterroso, la tela de Penélope o quién engaña a quién. Los intertextos también pueden ser de carácter pictóricos. Hay pinturas, hay cuadros sobre las cuales se basa los poemas o los textos literarios, o pueden ser tomados del cine, pueden ser cinematográficos. Entonces, la idea es que no es suficiente detectar cuáles son los intertextos que tiene el texto, sino establecer cuáles son las funciones que cumplen dentro del proceso de la semiosis. Por semiosis entendemos la producción del sentido, cómo participan, cuál es la función que tienen en aumentar, agrandar el significado del texto. También Bakhtin es el que señala que, digamos, en todo texto literario concurren una serie de voces. Él dice, el texto literario es una arena donde concurren las voces de la procedencia social, histórica y cultural de sus productores. Entonces ahí vamos a encontrar múltiples voces y esas voces posibles pueden ser de carácter social, de carácter político, de carácter religioso, de carácter étnico, por ejemplo, o de carácter genérico, etc. Entonces, nosotros vamos a ver que el texto es como un espacio de cruces de muchos discursos, de muchas voces. También nos interesa por ello establecer cuál es la función que tienen esos interdiscursos en la semiosis, es decir, en la producción de sentido del texto. Estos dos aspectos, el intertexto y el interdiscurso, son planteados por Bakhtin, ¿verdad? Voy a apuntarlo aquí para que les quede la marca. Bakhtin es el que ha planteado la idea del intertexto y el interdiscurso. Después lo ha retomado Cross, Kristeva, etc., y lo han popularizado, pero los conceptos son de Bakhtin. Más tarde, digamos, ha sido Van Dyck el que ha señalado que el texto no se relaciona de manera directa con el contexto, sino mediatamente, o sea, mediante las condiciones. Él considera, digamos, la parte esta mental o psicológica, los imaginarios como un elemento importante. Dentro de ellos considera las creencias, las opiniones, los prejuicios y los estereotipos. Van Dyck plantea que todo texto materializa creencias, opiniones, prejuicios y estereotipos. Como a Van Dyck le interesa establecer o destacar cuáles de estas creencias tienen incidencia en el poder y en la dominación, es importante para nosotros centrar la atención en ello,
puesto que mediante dichas condiciones se ejerce dominio sobre otros grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos prejuicios y estereotipos contra las mujeres, contra los negros, los indígenas, contra los homosexuales. Entonces, en la literatura también vamos a encontrar estos prejuicios, que no solamente es en el habla cotidiana que se manifiestan, sino en la prensa, en el cine, en los discursos políticos, en los discursos religiosos, en los textos literarios, etc. Pero entonces es importante tener en cuenta, descubrir, desenmascarar este tipo de prejuicios, porque lo que están estos prejuicios es contribuyendo al dominio, a la exclusión, a la discriminación, al racismo, al sexismo, etcétera, etcétera. Bueno, los mitos son importantes. Generalmente un texto literario tiene como fuente un mito en particular. El texto de Monterroso, del cual les he estado hablando, que es La tela de Penélope o Quién engaña a quién, aquí tenemos este mito clásico de la Penélope, como mito particular de la mujer. Voy a centrar nada más en este aspecto del mito: la mujer fiel, la mujer, digamos, pudorosa, la mujer, digamos, casta, la mujer que espera a su esposo. Eso viene del mito clásico, pero cuando nosotros leemos el texto de Monterroso, aquí estamos ante otra Penélope. Es decir, la idea es: ¿cuál es la imagen de mujer que encontramos nosotros en el texto de Monterroso? ¿Es similar? ¿Es igual? ¿O qué hace Monterroso con Penélope en su texto? Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una ruptura con el mito clásico. Es importante también tomar en cuenta los símbolos. Por ejemplo, por ahí vamos a ver posteriormente un poema de Quevedo. El poema de Quevedo se llama Miré los muros de la patria mía. Y ya, por ejemplo, allí hay una serie de palabras como muro, espada, báculo, digamos que tienen una correspondencia simbólica. Por ejemplo, los muros son como la parte exterior que defiende a una ciudad, pero en este caso el muro está asociado al cuerpo humano. Podemos decir que es una metonimia del cuerpo, o es una analogía del cuerpo, o también podríamos decir que es una metáfora del cuerpo, porque el texto lo va a plantear. Por ejemplo, aquí les voy a leer alguna parte del poema. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Pero entonces ahí hay una relación entre la edad de los muros y la edad de los cuerpos, o de la edad de las personas. En ese mismo texto también hay una idea muy básica. Por ejemplo, en los versos del 9 al 14 dice: entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Entonces, nosotros consideramos que muro, espada y báculo son símbolos, porque la espada, por ejemplo, puede estar asociada a la juventud, ¿verdad? O también a la época de un guerrero que es fuerte, que es poderoso, etc. Pero báculo, por ejemplo, está asociado a vejez, porque un báculo es un bastón en el que se sostiene la persona que por sí mismo no puede sostenerse. Entonces el texto
podemos ver que tiene algunos aspectos simbólicos que hay que rescatar. En todos estos elementos, tanto el intertexto, el interdiscurso, las condiciones, los mitos, etc., lo importante es establecer en estas estructuras son las funciones. Esto hay que remarcarlo, las funciones que cumplen en la semiosis, ¿verdad? Pero también, las funciones es importante, pero también son las implicaciones, es decir, cuáles son las consecuencias que el texto genera o provoca en la significación. Porque, digamos, esas consecuencias pueden ser, si yo tomo un intertexto bíblico, un texto serio, por ejemplo, y lo ridiculizo, lo someto a un rebajamiento, eso ya implica de que el autor, el narrador o el texto asume una posición distanciadora, descreída, burlona o burlesca frente a lo que antes u otras personas pueden tener como sagrado, intocable, venerable, etcétera, etcétera. Pero entonces eso es importante tomarlo en cuenta para ver cómo se genera la producción de sentido en el texto. Ok, como cuarto punto de esta fase analítica tenemos el contexto. Eso nosotros ya, para repasar aquí nada más, hemos partido del texto, queremos llegar al contexto, pero para ello hemos usado las estructuras de mediación. Entonces, digamos, cuando vimos la estructura, cuando vimos la retórica, el estilo, el mundo mostrado, etc., vimos lo que se llama la estructura del texto, la estructura textual. Ahora, cuando vimos el intertexto, el interdiscurso, las condiciones, etc., vimos las estructuras de mediación. Ahora, en este momento, vamos a establecer los elementos propios del contexto con los que dialoga el texto. Y aquí vamos a centrar la atención en las prácticas tanto de carácter social, las prácticas sociales, como de carácter discursivas e ideológicas. ¿Eso qué quiere decir? El escritor del texto, digamos, se relaciona siempre con otros grupos sociales. La idea es preguntarnos qué otros grupos sociales, étnicos, genéricos, políticos, culturales, etcétera, se presentan en el texto o digamos, se presentan en el contexto con el cual está dialogando el texto. Esos grupos sociales pueden estar asociados, por ejemplo, a periodistas, educadores, científicos, historiadores, políticos, etc. Entonces, nosotros queremos saber si esos periodistas, si esos científicos, si esos políticos, si esos educadores o historiadores, digamos, también han tratado el tema o el problema que nosotros hemos visto en el texto. La pregunta es cómo esos otros grupos sociales afrontan, miran, ven, visualizan, representan el mismo problema o el mismo tema que nosotros hemos percibido en el texto. A eso se refiere la idea de las prácticas sociales. En cuanto a las prácticas discursivas, digamos, si hay grupos sociales organizados, de hecho van a tener manifestaciones discursivas, es decir, van a producir textos o van a producir discursos mediante los cuales expresen sus opiniones. A nosotros nos interesa ver, es establecer
cuáles son esas prácticas discursivas, cuáles son esos discursos o cuáles son esos textos que esos grupos sociales generan. Particularmente, ya podemos mencionar aquí los mismos que dijimos antes, digamos, algún periodista, algún historiador, algún educador, algún científico, etcétera, que haya tocado o abordado el tema en alguna parte de sus escritos, de sus manifiestos discursivos. Es importante destacar esto porque, hago un cuadrito por aquí, ningún escritor está solo en su entorno, siempre comparte la ideología, su sistema de valores con otros que están en el mismo contexto, ¿verdad? Ya sea a nivel local o nacional, voy a poner aquí, a nivel nacional o a nivel continental o voy a poner regional, a nivel regional, por ejemplo, en Centroamérica, o a nivel continental. A nivel del continente hay otros que también comparten su generación, su época, su momento histórico. Entonces, uno tiene que averiguar si lo que él está sintiendo, pensando y representando en los textos literarios, también otros grupos sociales en otras manifestaciones discursivas lo han plasmado. Ahora bien, una vez visto las prácticas discursivas, hemos de suponer que en esos manifiestos textuales o discursivos vamos a encontrar ideologías, lo cual que por ideología vamos a ver el sistema de ideas y actitudes que un grupo determinado asume hacia ciertos problemas, ¿verdad? O hacia ciertos temas o hacia ciertos grupos. Esas ideologías pueden ser, por ejemplo, el racismo, el sexismo, el clasismo, digamos, también puede ser el eurocentrismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar avisados sobre cuáles son las ideologías que se materializan en los textos literarios, en los discursos que se escriben sobre los textos literarios. Ok, hasta ahí hemos abarcado lo que se llama la fase analítica. Pasemos ahora a considerar las fases interpretativas interpretativo-explicativa. En esta fase interpretativa explicativa vamos a tomar en cuenta también 4 aspectos. Por un lado, vamos a ver el tipo de sociedad y valores que el texto plantea, que el texto señala, que el texto representa. También vamos a ver cuáles son las implicaciones, o sea, las consecuencias o los efectos que eso tiene en varios niveles. Más tardito vamos a ver las filias y las fobias que el texto genera hacia grupos, valores, ideas, espacios, etc. Y finalmente vamos a centrar la atención en la actitud y posición que el texto reclama para el lector, es decir, qué posición o qué actitud pide el texto que nosotros asumamos ante el mundo representado. Veamos cada uno de estos aspectos en detalle. Por ejemplo, sobre la sociedad y los valores representados en el texto, es importante ver, por ejemplo, qué tipo de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad encontramos en el texto?
qué tipo de sociedad promueve, qué tipo de sociedad descarta, qué tipo de sociedad cuestiona. Es importante saber si, digamos, la sociedad que se nos propone ahí es una sociedad inclusiva o excluyente, o si es una sociedad igualitaria, o digamos solidaria, o digamos o por todo lo contrario, si es una sociedad discriminadora en todos los sentidos, por carácter étnico, genérico, cultural, social, clasista, etc. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de sociedad. También es importante tomar en cuenta el sistema de valores que el texto materializa. El sistema de valores. Esos valores, digamos, igual que anterior, el texto va a promover cuáles son los que promueve, cuáles son los que silencia, oculta o invisibiliza y cuáles son los que cuestiona. Nosotros es probable que encontremos un texto que preconice, por ejemplo, la igualdad o que preconice o exalte la libertad o el respeto o la solidaridad, la justicia, etc. Pero también puede que destaque otros sistemas de valores como la discriminación, el prejuicio, el racismo, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, cuando volvamos a nuestro ejemplo de Congolí, cuando nosotros leemos Congolí, nos damos cuenta que estamos ante un tipo de sociedad discriminadora. Por ejemplo, el Valle Central se superpone o se impone a lo que se llama la periferia. El Valle Central está asociado a cultura, educación, buenos modales, aseo, buen hablar, todo eso que estoy diciendo entre comillas, mientras que la periferia es mal hablado, malas costumbres, desaseo, no tiene modales, etcétera, etcétera. El texto está queriéndonos representar el Valle Central como positivo, mientras que la periferia como negativo. De hecho, el texto cuando dice que el niño se fugó, ¿verdad? Nos está poniendo bien en claro este verbo se fugó, que ese espacio citadino o valle centralino es totalmente negativo porque está visto como un espacio represivo que impide la libertad, que coarta las ideas, etcétera, que tiene como principio, digamos, legitimador del poder el castigo o la exclusión del periférico. El sistema de valores sobre el cual esa sociedad el Valle Central se expresa es un sistema de valores excluyente, discriminadores. Digamos, esos valores están centrados en una educación que impone un señor blanco a un niño negro. Allí no solamente se ve, digamos, el asunto del adulto culto, civilizado y racional, sino, digamos, la oposición o la superioridad frente al niño y que marca todo lo contrario, analfabeto, inculto, irracional, etcétera, etcétera. Entonces allí vemos claramente que la confrontación en el texto congolí no solamente es de un sistema de valores, sino de un tipo de sociedad. Es una sociedad capitalina, excluyente, que no acepta el modo de pensar, de hablar, de reírse y de sentir del niño negro.
Si nosotros establecemos el tipo de sociedad y el sistema de valores, ¿verdad?, estamos contribuyendo con ello a que construyamos un sujeto o un sujeto lector de carácter crítico, polémico, solidario con aquellos que sufren la discriminación y no con aquellos que discriminan. Entonces, el texto también tiene un carácter ético y político porque nos ayuda a tomar partido por aquellos que son victimizados en el texto y no estar de acuerdo con lo que sucede en el relato congolí, por ejemplo. Un ejemplo adicional, cuando nosotros leemos el moto, en ningún momento nos solidarizamos con el gamonal, que es el que le quita a la novia, el que se queda con la propiedad, sino que nos solidarizamos con el moto precisamente porque es víctima y sentimos indignación, rabia y distanciamiento contra la actitud del gamonal. Del mismo modo, de la misma manera como ese texto, el moto, de García Monge, nos sesga hacia el lado de la víctima, pues nosotros también debemos llevar a cabo esa solidaridad con los victimizados por el poder o el sistema que sea. Veamos ahora un poco de las implicaciones, esto sería el punto 2, de las implicaciones o las consecuencias que se derivan del texto. Esas consecuencias pueden ser de muchos tipos, de carácter social, de carácter ideológico o ideológicas, de carácter genérica, de carácter étnico-cultural, también pueden ser de carácter políticas, epistémicas y ecológicas. Voy a poner aquí algunas ecológicas. Por ejemplo, un texto tiene implicaciones sociales cuando al representar grupos sociales sesga su atención hacia unos en detrimento de otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el narrador o el autor habla en pro o en beneficio de los poderosos y en detrimento de los excluidos siempre. Esas son implicaciones de carácter social porque vemos de qué lado se pone el narrador. El narrador nunca es un ser aséptico ni totalmente neutro, sino que siempre se pone de algún lado. Son de carácter ideológica cuando sobre esos grupos representados se exalta el sistema de valores de unos en contra del sistema de valores de otros. Por ejemplo, si nosotros vemos en el texto congolí, al blanco se supone que al estar asociado a la cultura, eso lo considera o lo concibe como un elemento positivo. Y al negro, al estar asociado con la naturaleza, se visualiza o se le hace creer al lector que es un ser negativo, ¿verdad? Pero al final el texto nos da su posición al plantear que el niño no acepta la imposición cultural del blanco. También, por ejemplo, tiene consecuencias o implicaciones de carácter genérico cuando a la hora de representar a hombres y mujeres, la valoración o la visión que tiene el texto sobre hombres y mujeres es distinta para unos que para otras o para otros. Supongamos en una sociedad como la nuestra, de carácter sexista, machista y patriarcal, la representación que los hombres hacen sobre las mujeres generalmente es negativa. Y cuando se supone que es positiva, exaltan la belleza, pero solamente como un atributo objetual o como objeto sexual que atrae, atrapa, seduce al ser humano o al hombre. En las representaciones que las mujeres hacen de las mujeres mismas,
pueda que haya una ruptura con la representación que hacen los hombres, ¿verdad? O pueda que haya una réplica o reproducción de esa misma visión sesgada. Lo mismo sucede en las consecuencias étnico-culturales, como en el texto que estamos teniendo de modelo con Golí, la visión que se presenta sobre el blanco y de la que se tiene sobre el negro son totalmente distintas. Si un lector llegara a tomar partido por el blanco, creería o creerá que el blanco tiene razón al considerar que el negro es un vago, cabrón y malagradecido al no aceptar la educación que se le ofrece en la ciudad, ¿verdad? Pero si nosotros vemos ese proceso aculturador como una imposición y un deseo del blanco por asimilar al negro, nos aliaríamos al negro al oponerse y rebelarse contra cualquier proceso de dominio por parte del blanco. Okay. De la misma manera, en cuestiones políticas uno tiene que averiguar, bueno, quién tiene el poder, quién guía, quién orienta, quién es el que tiene, digamos, la posición de privilegio en el mundo mostrado por el texto. Y nosotros generalmente nos vamos a dar cuenta que son hombres blancos, vallecentristas en la literatura costarricense. Imagínense Mamita Yunay, digamos, Sibajita va de San José hasta Limón y Talamanca a dirigir, orientar, guiar, liderar una huelga en la que están también inmiscuidos o implicados los negros y los indígenas y los chinos, pero quien manda, quien orienta, quien lidera es Sibajita y no los otros. A nivel epistémico, digamos, el asunto es más complicado y más, aquí no lo vamos a poder abarcar todo, pero la idea es, en el texto, ¿quién sabe? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que se adjudica el saber? ¿Y quién no sabe? También, digamos, ¿cuál es la perspectiva desde la cual se sabe o se mide o se percibe o se representa el mundo? Generalmente, esa mirada es totalmente eurocéntrica. Y con el análisis de varios ejemplos nos vamos a dar cuenta cómo determinar una mirada eurocéntrica, cuando lo blanco europeo o lo blanco criollo se configura como el modelo a seguir y se cree que la cultura occidental es el centro de todo el conocimiento y de todo el poder político, etc. Consecuencias ecológicas. La idea es ver cuál es la visión que el texto tiene sobre la naturaleza. Por ejemplo, un texto, no voy a mencionar uno muy conocido, como Única mirando al mar, porque todos ustedes pueden sacar las consecuencias ecológicas que de ahí se derivan. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos en Mamita Yunay, las explosiones, el uso de dinamita que Sibajita hace en las charcas, en las pozas para pescar y para ganarse unos 3 o 4 pescaditos, elimina a cientos de ellos. Entonces, ahí hay un impacto ecológico que el texto no cuestiona ni valora, sino que lo ve como una manera de sobrevivencia. También en ese mismo texto, la devastación ecológica de la naturaleza en la tumba de la montaña, pagada por la compañía bananera. Y también en la novela, por ejemplo, El sitio de las Abras de Fabián Dobles, uno puede ver allí cómo el hacha y los machetes, elementos culturales, arrasan con toda la naturaleza con tal de que la gente siembre o se haga de una propiedad. Entonces, esos textos tienen consecuencias ecológicas que hoy, en la actualidad, nosotros veríamos como negativo, puesto que ahí se privilegia la destrucción de la naturaleza en beneficio del desarrollo y del progreso.
Pasemos al punto 3, que tiene que ver con las filias y las fobias que el texto genera o reproduce. Digamos, cuando me refiero a las filias, quiero decir con quién me identifico en el texto. Y también tengo que averiguar por qué yo llego a identificarme con tal o cual personaje, con tal o cual espacio o con tal o cual sistema de valores. Y cuando me refiero a las fobias, quiero señalar de quién o de qué me distancio, y también tengo que pensar el por qué. Es decir, qué fue lo que sucedió, qué pasó, quién me provocó ese acercamiento, esa filia, o ese distanciamiento, de quién o de qué. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que el texto lo provoca de diferentes maneras. Por ejemplo, según el punto de vista que el texto tenga sobre el mundo mostrado, uno puede llegar a identificarse con los sujetos víctimas o con los sujetos victimarios. El punto de vista, digamos, si el punto de vista del texto es crítico, si es polémico, ¿verdad? Si es desenmascarador, por supuesto, uno se va a identificar con aquel que sufre el mal o los problemas en el texto. Pero si el punto de vista del texto es ambivalente, o si el texto, digamos, ambivalente es cuando fluctúa entre una cosa y la otra, o si el punto de vista del texto es alienado, lo cual quiere decir que el mismo texto tiene una posición bastante acrítica, entonces nosotros podemos también asumir dicha ambivalencia o dicha alienación. O puede que nosotros estemos preparados críticamente para desenmascarar dicha ambivalencia y dicha alienación. Entonces hay que tener en cuenta mucho el punto de vista. También, digamos, esas filias y esas fobias se mueven por el tono del texto. Si el tono del texto es serio o si el tono del texto es irónico o si es burlesco, entonces uno también puede que asuma una posición dejándose llevar por el tono que tiene el texto. Recuerden que el tono sirve para distanciar o para, digamos, para acercar. Puede expresar distancia o cercanía. Si en un texto literario los personajes se burlan de la autoridad, hay un proceso distanciador del poder. Pero si en lugar de burlarse lo que hay es una reverencia, el texto acerca al lector hacia el poder. ¿Verdad? Entonces puede que el tono sirva para también reforzar el carácter crítico, polémico, desenmascarador, ambivalente o alienado que tiene el texto en su punto de vista. También es bueno tomar en cuenta, por ejemplo, la posición del texto ante el mundo mostrado. La posición del texto ante el mundo mostrado. Esta MM es mundo mostrado. Esa posición puede ser, por ejemplo, supongamos una posición elitista. Imagínense el texto Ariel de Rodó. Habla desde arriba y para una élite. Entonces, frente a esa élite está la masa. Imagínense también el poema de Rubén Darío, Torre de Dios Poetas, o el poema de Brenes Mesén, El ave rara. En todos esos textos, Ariel
el Ave Rara y Torre de Dios Poetas, el yo que habla, el poeta, se ubica en una posición superior, distanciado totalmente de la masa. Esa masa está considerada como el elemento vacío que debe ser dirigido, orientado por el ser superior. También, digamos, el sujeto que habla o enunciador puede hablar desde dentro o desde fuera del mundo mostrado. Si habla desde el interior, es probable que sea testigo, sufra las mismas consecuencias del mundo que allí se representa, digamos, esté dando un testimonio de lo acaecido en la realidad mostrada. O, digamos, si lo ves de fuera, ya sabemos que hay una distancia, como cuando sucede con el narrador omnisciente, que el mundo es totalmente ajeno a la posición que sufre o que posee quien lo enuncia. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque eso puede marcar el grado de cercanía o de distancia que el enunciador tenga frente al mundo que muestra. También eso puede derivar en, si es cercanía, bueno, puede que yo me solidarizo o digamos sea indiferente a lo que está sucediendo en ese mundo mostrado. Finalmente, digamos, dentro de estas filias y fobias hay otro elemento que ayuda a generarlas, a provocarlas. Por ejemplo, el estilo y la retórica. Cuando nosotros revisamos del estilo, vamos a ver los efectos. Por ejemplo, el efecto que produce, ya hemos mencionado esto, el que el texto utilice nombres o que utilice apodos o que utilice diminutivos o que utilice aumentativos para referirse a elementos del mundo mostrado. Allá habrá efectos de respeto, de admiración, de reconocimiento, pero también de distanciamiento, burla, digamos, efectos risibles, ridículos, etc. También, digamos, nosotros vamos a ver que al usar ciertas figuras retóricas, el texto nos pondrá ante ciertas asociaciones, ya sea de los personajes o del mundo mostrado. Por ejemplo, a los sujetos víctimas o victimizados en la representación literaria, como los negros, siempre se les asocia a animales, a monstruos, digamos, a lo feo, a lo marginal, a lo primitivo. Digamos, también podríamos ver que a los mismos sujetos como indígenas, chinos, negros, o a sujetos del tercer mundo, en relación con sujetos del primer mundo, se le pueden feminizar. Entonces, por ejemplo, encontramos hombres que cumplen funciones femeninas en la representación que hace una mentalidad eurocentrada para rebajar y concebir al otro como un sujeto sometible o sometido, vencido o vencible en esa representación. Finalmente, en esta fases interpretativas y explicativas, podemos ver cuál es la actitud y la posición que el texto nos promociona o promueve, o cuál es la que descarta, o por ejemplo, cuál es la actitud y la posición que el texto, demandada por el texto en el lector. Y esta me voy a referir demandado por el texto en el lector.
Me voy a referir a esta última. Por ejemplo, en vista de todo lo señalado anteriormente, el punto de vista, el tono, la posición, el estilo y la retórica, yo puedo tener una actitud y una posición identificadora. Yo me identifico con el mundo mostrado. Yo también puedo ser cómplice, ¿verdad?, de lo que el texto me plantea. Yo puedo asumir una actitud de rechazo, una posición de rechazo. También puedo asumir de solidaridad o también una actitud discriminadora. Es decir, el texto, al moverme hacia un determinado sector del mundo representado, me puede estar llevando a que yo me identifique, a que yo sea cómplice, a que yo rechace cualquier otra posibilidad de representación. Digamos, lo importante de este punto, de cuál es la actitud que demanda el texto en el lector, es que yo puedo ver que el texto me ofrece unos entes de ficción, unos entes ficcionales, a los cuales se rechaza, se denigra, se ofende, se invisibiliza, se le niega cualquier consideración o cualquier razón de ser, saber o poder. Eso es lo que sucede en el mundo ficcional. Pero después que yo leo el texto, yo me enfrento a personas reales. Y yo puedo, o sea, si soy un lector acrítico, alienado, que me he dejado capturar y avasallar por la representación del texto, que lo he asumido sin ningún carácter crítico, yo puedo trasladar o transponer aquella actitud de negación del ser, del saber y del poder de los marginados en los entes ficcionales a la vida real. Ejemplo, el caso de quienes han leído Cocori, los niños que han leído Cocori y ven la manera en que es tratado Cocori en el texto y se lo achacan o insultan a los niños concretos y reales diciéndole Cocori. Pero sabemos que cuando un niño en la escuela le dice Cocori a un afrodescendiente, no es para indicarle de que es hábil, astuto, buscador, preocupado por el saber, por el conocimiento y que es valiente y que es héroe, sino que le está diciendo todo lo contrario de eso. Es niño tonto, estúpido, mono, ¿verdad? Entonces, el texto literario genera, provoca, sirve para crear, activa un imaginario en el lector y ese imaginario, dicho lector lo puede vehiculizar en una persona real y convertir las palabras del texto en un insulto que afecta a una persona real y concreta. Por esta razón es que nosotros como lectores debemos tener una posición bien clara. Digamos, no solamente tomar en cuenta el carácter estético del texto, sino, como hemos señalado en esta explicación, los valores y la posición política o ideológica que el texto arrastra y que nos hace asumir. Entonces, con esta serie de elementos del análisis literario, nosotros queremos, como hemos explicado y aquí vamos a reiterar, es que el texto, digamos, se convierta en un provocador. ¿En un provocador de qué? De preguntas. En un provocador de diálogos. Un provocador de encuentros. Y en un provocador de, digamos, de encuentros, en un provocador de gente comprometida, digamos,
comprometida contra todo sistema de discriminación y dominación. Discriminación, ya sea por razón de género, ya sea discriminación por razón de clase o ya sea discriminación por razón de etnia. Ese es el propósito de generar una herramienta que nos permita hablar, dialogar con el texto. Ojalá esta herramienta pues le sea de utilidad. Nosotros creemos que es necesario que, digamos, los textos sean vistos desde múltiples entradas y que el esquema que hemos propuesto, pues, proveniente de diferentes tendencias teóricas y metodológicas, pues, nos ofrecen una puerta de acceso. Y ojalá pues sepamos ir enriqueciendo esta herramienta. Digamos, cada vez podemos ir buscando cuáles son esas otras herramientas que nos ayudan a abrir el texto, ¿verdad? Y abrirlo al contexto, a la realidad, a la vida nuestra, para que la literatura no sea algo así como separado del mundo real y concreto en que viven las personas. Muchas gracias.